a una nueva clase Pro en cuarentena y hoy vamos a ver técnicas de conteo de la materia de datos y azar. En esta guía lo que vamos a ver principalmente es cómo abordar situaciones y fenómenos cotidianos acerca de posibles formas de ordenar o agrupar en distintos contextos a los elementos que estemos considerando. A modo de ejemplo, imaginemos un curso de 30 estudiantes compuestos por 16 mujeres y 14 hombres. ¿De cuántas maneras se puede formar una directiva de curso de 4 integrantes que cumpla con la paridad? Es decir, que si tenemos a los 30 estudiantes, 16 mujeres y 14 hombres, quiero elegir 4 personas donde sí o sí quiera que 2 sean hombres y 2 sean mujeres, ¿cuántas maneras puedo hacerlo considerando todos los estudiantes presentes desde el curso? Esto se va a poder resolver una vez que nosotros entendamos las técnicas de conteo diversas que pueden haber. En particular, en este caso, lo que uno tiene que saber son técnicas específicas de combinatoria. Una vez que sepamos estas técnicas de conteo que vamos a ver a continuación, vamos a poder responder esta pregunta y muchas más. Para responder estas preguntas se debe contar la cantidad de casos posibles. Si bien la palabra contar puede parecer simple, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, ya que no es para nada trivial. Por esto estudiaremos diferentes técnicas como las permutaciones, variaciones, combinaciones y también casos que mezclen un poquito las anteriores. Pero antes comencemos con definiciones súper importantes para poder entender esto. Vamos a ver entonces definiciones previas para poder empezar a contar. Existen diversas técnicas que nos permiten contar el número de elementos de un conjunto finito caracterizado por alguna propiedad. Esta área de las matemáticas estudia la enumeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas. Además, estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número de elementos. Esta materia consiste principalmente en entender técnicas para simplificar cálculos esenciales y luego aplicarlos en el ámbito de la probabilidad. Eso es muy importante. ¿Por qué va a ser eso necesario? Porque, por ejemplo, la probabilidad clásica, que la vamos a ver en la próxima clase, es la cantidad de datos favorables sobre los casos totales. Entonces, cuando nosotros tenemos técnicas de conteo, las utilizamos, por ejemplo, para calcular cuántos son los posibles casos totales que yo tengo de alguna población. Es necesario, en general, determinar el número total de casos posibles de cierto experimento, por lo que les acabo de decir. Pero para esto se deben entender los siguientes conceptos, y son principalmente 3 conceptos, 2 principios y una definición matemática. Comencemos con el principio multiplicativo. Tenemos, por ejemplo, alguna situación que ocurre en K etapas. Estas pueden ser distintas o no, en donde la primera puede ocurrir de N1 formas, la segunda de N2 formas, todas esas distintas, y así, N3, N4, hasta la última, que sería NK formas distintas. Entonces el número total de maneras que la situación completa puede ocurrir es la multiplicación. Y yo sé que uno ve esto y dice, pero ¿qué? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Entonces, veamos un ejemplo, porque el principio multiplicativo es algo que usamos todos los días y no nos damos cuenta directamente. Si vamos a un restaurante y existen 3 platos distintos de entrada, 4 de fondo y 2 tipos de postres, nos podríamos preguntar cuántos almuerzos, es decir, cuántas entradas, postres y fondo podría elegir una persona. El principio multiplicativo me diría cuántas distintas combinaciones de almuerzos yo puedo tener. Entonces, cuando hablábamos de que nosotros podíamos tener una situación que se contara por etapas, acá tenemos las 3 etapas, es decir, la entrada, el fondo y el postre. Y como yo tengo 3 posibles entradas, 4 posibles fondos y 2 postres, la idea es que vamos a tener que ir multiplicando para tener las combinaciones. Por ejemplo, si yo elijo una entrada, voy a igual tener después 4 distintos platos de fondo. Por ende, lo que hay que hacer es multiplicar 3 por 4 por 2, respectivamente. De tal manera que 24 van a ser las distintas maneras en las que una persona podría elegir su almuerzo en este restaurante. Entonces, para que no se les olvide, el principio multiplicativo ocurre en etapas. Siempre piensen en cuando ustedes van a un restaurante a almorzar, cuántas posibles combinaciones tienen de comida, y tienen que recordar que al final las posibles combinaciones se multiplican. Y esto lo vemos mucho, mucho, mucho en probabilidad. Por ejemplo, cuando yo tengo eventos independientes, uno multiplicaba simplemente las propiedades, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso se explica por este principio y el principio multiplicativo. Luego podemos definir lo que es el principio aditivo, que a diferencia del anterior, la palabra aditiva viene de adición, ¿no? De la suma. Entonces, si algo puede ocurrir de K maneras, fíjese que antes ocupamos K etapas, acá es K maneras, en donde la primera puede darse de N1 formas, la segunda de N2 formas y así, el número total de maneras que podría ocurrir el evento que estamos considerando
es la suma de todas esas maneras o esas formas en las que podría ocurrir. Veamos un ejemplo para que quede esto más claro. Si una persona va a una automotora y le dicen que existen 5 modelos de la marca A, 4 modelos de la marca B y 6 modelos de la marca C. La pregunta que nos podríamos hacer es de cuántas formas puede esta persona comprar un auto diferente. Como notamos que hay 3 tipos de autos para comprar, los cuales tienen 5, 4 y 6 modelos respectivamente, entonces en total se van a tener la suma de las diferentes formas en las que esta persona podría comprar un auto. La cosa que al final juntamos todos los posibles autos y elegimos. Entonces, ojo, estos dos principios son muy, muy diferentes, porque el principio multiplicativo se diferencia del aditivo, ya que en el primero tengo que elegir una opción en cada etapa. Es decir, elegir una en la primera y una en la segunda y una en la tercera y es muy importante que lo tengan en consideración. Y ahora pensemos en el principio aditivo. Mientras que en el aditivo yo tengo que elegir una opción en la primera o en la segunda o en la tercera y ocupamos la letra O. Fíjese lo que les hablaba, yo tenía que elegir un plato de entrada y un plato de fondo y un postre. Mientras que en el ejemplo del principio aditivo yo tenía que elegir un auto de la marca A o un auto de la marca B o un auto de la marca C, dentro de que cada uno tenía distintas posibilidades. Y aquí está la gracia, cuando ustedes ocupan la letra I, en general eso lo relacionamos con el principio multiplicativo, mientras que cuando se ocupa la letra O, lo relacionamos en general con el principio aditivo.